El otro lado, lamentablemente, fue, ok, pero nuestra paz es la destrucción del Estado de Israel. Eso Claro. fue en 1948 Sí. hasta 1979, que el primer país árabe que reconoció la existencia del Estado de Israel se llamó Egipto y firmó los acuerdos de Camp David, Sadat Claro. con Menachem Begin. Egipto fue castigado por eso, por sus hermanos árabes, fue expulsado de la Liga Árabe. Posteriormente, sí, casi como por traición. claro, como una tradición. Posteriormente, en 1993, la OLP reconoce al Estado de Israel. Es decir, Israel negocia y habla de paz con quienes acepta su derecho a la existencia, que es la gran diferencia entre Al-Fatah, que es el grupo de la OLP de Mahmoud Abbas, con quien se habla de paz, y Hamas, que Hamas es una entidad terrorista cuya solución al conflicto palestino-israelí es muy sencilla. El Estado de Israel tiene que desaparecer y en su lugar constituirse un Estado islámico Pero ustedes palestino. reconocen la posibilidad de la existencia de un Estado palestino. Sí, señor. Los palestinos no reconocen la posibilidad de la existencia de un Estado de Israel. No, el grupo de Mahmoud Abbas, que gobierna Cisjordania, sí reconoce la existencia del Estado de Israel. Ellos tienen divisiones internas también. Así es. El grupo Hamas, que controla Gaza, que por cierto llega al poder en Gaza, sí, asesinando a los de Fatah, que eran el gobierno constituido legalmente, sí, dicen el Estado de Israel debe ser destruido, y como decía antes, y constituir un Estado islámico. Hamas no solamente quiere la desaparición de los judíos del Estado de Israel, quiere la desaparición de los cristianos del Estado de Israel. Es un movimiento islámico fundamentalista vinculado a Hezbollah y vinculado a Irán, que Irán en el fondo sabemos que es una teocracia en procura de armamento nuclear, que cuando disponga de él lo va a lanzar sin dudarlo, en contra de Israel y en contra de la Europa cristiana. Lo que me hace ver es que la historia del ser humano está plagada de casos de guerras. Sí, señor. Que se han adelantado en el nombre de Dios. Sí, señor. En el nombre de Dios ha muerto más gente que en el nombre de cualquier otro principio. Pero equivocadamente en la mayoría de los casos, ¿verdad? Toda guerra es equivocada. Toda guerra es el fracaso del diálogo. Siempre partamos de un principio. Es mejor un mal acuerdo que una buena pelea. Siempre es propicio sentarnos a dialogar, ¿sí? Tú reconociéndome a mí y yo reconociéndote a ti. Y respetándonos. Y respetándonos, por supuesto que sí. Aceptando nuestras diferencias dentro de la diversidad. Porque la otra solución es que tú y yo nos paremos, tú te saques el saco y nos vayamos afuera para caernos a golpe. Cosa que es el rompimiento de toda norma de convivencia y es el absurdo. Totalmente opuesto a cualquier acto civilizado. Ahora, lo que sí te digo, la paz también es una acción de pragmáticos que se dan cuenta que el vecino es vecino por siempre y que va a tener que convivir con ese vecino, que es su destino que esté allí presente, y va a tener que hallar la manera de que entre los dos pueblos puedan tener un futuro mejor. Ahí está, el mejor caso que hay en el mundo, la Unión Europea. Dos países claves dentro de la Unión Europea son Francia y Alemania, que en un lapso de 70 años, desde 1870 hasta 1945, tuvieron 3 guerras. Pasaron del odio al entendimiento, ¿no? Y las 3 guerras las ganó Alemania, estemos claros, porque si Francia gana la Primera Guerra Mundial es porque los gringos vinieron para sacarles las patas del barro en Verdún. Y lo mismo fue en la Segunda Guerra Mundial. Según Normandía, Francia hubiera estado todavía ocupada por los nazis. Claro. Pero automáticamente se dan cuenta de que esto no puede seguir así. Y se dan cuenta, ¿sí? Willy Brandt se da cuenta, el gran líder de Alemania, que tienen que conversar con sus vecinos franceses, ¿sí? Y es así como poco a poco, en un lapso de 40 años, se constituye esta hermosa unión de países europeos que tienen muchas cosas. Que están unidos en la diversidad. En diferencia. Algunos son protestantes, sí, hay de todo. Otros son católicos. Ni qué decir con los idiomas, ¿sí? Y ni qué decir con las monedas,
Ni qué decir con los sistemas parlamentarios, que unos eran presidencialistas, otros eran no, y si se pusieron de acuerdo en la moneda, mira tú eso. Ahora, es casi un símbolo nacional, además, es cierto. Por supuesto, en el Medio Oriente estamos hablando solamente de 2 religiones, estamos hablando solamente de 2 idiomas. ¿Cuál es el problema? Nadie, o perdón, muy pocos, aceptan el derecho histórico que le compete al pueblo judío tener su patria histórica sobre su tierra histórica, que no es 100%. Israel ha dicho, vamos a aceptar la creación de un Estado palestino. Pero ¿qué pasa? Hay radicales, y ojo, hay radicales de parte y parte. Israel, afortunadamente, contiene a sus radicales, ¿sí? Los aguanta. Lamentablemente, el lado palestino no tiene la suficiente fuerza para contener a sus hermanos de Hamás. Y pasa lo que pasa desde Gaza. ¿Qué pasó en este mes de enero? Israel ejerció el legítimo derecho a la defensa que contempla el articulado 51 de la Carta de las Naciones Unidas. Cuando un país es atacado por una fuerza extranjera, este país, hasta la intervención del Consejo de Seguridad, tiene el derecho y la obligación de defender a sus ciudadanos. Rápidamente, ¿qué puede hacer B'nai B'rith para solucionar particularmente este conflicto? ¿Cómo puede aportar? Nos convertimos en puente de diálogo. Nosotros asistimos a convenciones donde van islámicos, invitamos a los islámicos hacia nuestras convenciones también. Nosotros tenemos un proyecto hermoso que se llama la Cena Pascual Interconfesional, que se lleva a cabo en varios países, incluso aquí. Nuestra oficina de B'nai B'rith en Cali la llevó a cabo hace 2 años atrás y fue hermoso ver a representantes de distintos credos, todos sentados, compartiendo de la cena pascual judía. Y han habido casos también en que la iglesia ha invitado a nuestros representantes. No participamos de la liturgia porque no creemos en Jesucristo, ¿verdad? Pero sí, nos sentamos ahí respetuosamente y compartimos ese momento grato con nuestros hermanos. A mí, en lo personal, me tocó el enorme honor de asistir a la Catedral de Managua para estar presente en la conmemoración del Día del Holocausto Judío en el año 2008, donde el cardenal de Managua me llamó y subieron los evangélicos también, y entre los 3 nos dimos el abrazo de la paz frente a las cámaras de televisión en Nicaragua, en un país donde hay una comunidad judía muy chiquitica. Pero es así como tenemos puentes. Alberto, en un minuto, ¿es posible soñar con un mundo en paz? Sí, definitivamente sí es posible. Era inimaginable lo que te dije de Francia y Alemania, y mira tú las consecuencias que tienen hoy. Una Europa unida y próspera. Si no soñamos, estamos mal. Hay un ideólogo del sionismo que se llamó Teodoro Herzl, el fundador del sionismo político. Y en 1897, él dijo una frase que te la voy a dejar aquí para la reflexión. Si no lo imtirtzu en zoagada, si no lo deseas, ¿sí? no va a ser una leyenda. O sea, la leyenda se puede transformar en realidad siempre y cuando actuemos. No nos podemos quedar sentados, obviamente. Tenemos que ser activos. Muchísimas gracias por estar en el programa. Ha sido un placer. Shalom Ubraja. Muchas gracias. Cámara de Comercio de Barranquilla. Juntos hacemos región.